Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. El programa de hoy lo queremos dedicar al gran poeta, dramaturgo y crítico literario T.S. Eliot, porque en 2018 se cumple 130 años de su nacimiento, en 1888, y 70 de la concesión del Premio Nobel, en 1948. En este programa queremos hacernos eco de su obra y de lo que ésta tiene que aportarnos a nosotros hoy en día. Y para ello tenemos con nosotros a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan. Hola Pepe, nos alegra que estés con nosotros para tratar este tema tan interesante. Hola Beatriz, yo también me alegro de estar de vuelta por Tiempo de Esperanza. Dinos, ¿por qué T.S. Eliot? Bueno, la verdad es que me gusta mucho la poesía de T.S. Eliot, como sabes, pero también me gustan mucho los ensayos. He tenido también la oportunidad de poder leer su crítica literaria y me parece que es bastante lúcida y está escrita de una manera muy atractiva. Y fundamentalmente porque considero que el mensaje que nos transmite T.S. Eliot por medio de su poesía y también por medio de sus ensayos, pues creo que tiene mucha relevancia para nosotros hoy. ¿Y qué nos podías decir sobre su vida para que conozcamos al personaje? Bueno, de entrada decir que nació en los Estados Unidos de América, aunque finalmente se nacionalizó británico. Nació curiosamente en San Luis, lo que se le conoce como la gran patria del blues. Él venía de una familia bastante acomodada y por tanto tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Harvard filosofía y posteriormente amplió estudios en Europa, en París, donde coincidió curiosamente también con Antonio Machado, y en Marburg, en Alemania, y finalmente en Oxford, en Inglaterra. Allí es donde decidió finalmente pues quedarse, afincarse en el Reino Unido para el resto de sus días, algo que la familia pues no entendió completamente. Y en 1915 se casa con Vivienne Haywood, un matrimonio que ha sido llevado a la pantalla, al cine, en una película que se titula Tom and Viv, de 1994, en la que el actor Willem Dafoe hace de T.S. Eliot y demuestra pues las grandes dificultades que hubo en este matrimonio, principalmente debido pues a los problemas mentales que tristemente pues tuvo su esposa y que finalmente pues la llevaron a ser internada. La fama de T.S. Eliot realmente viene por la publicación que hace en 1922 de uno de sus grandes poemas, que es La tierra baldía, y a partir de ese momento pues tiene un gran reconocimiento literario con otras obras como Los hombres huecos de 1925, y un aspecto que va a marcar su vida pues es su conversión al cristianismo protestante en 1927. A partir de esa fecha pues podemos ver una influencia muy poderosa de la Biblia, de Dios, del Evangelio en todas sus publicaciones, ya sean poemas, ya sean sus ensayos o incluso en sus obras de teatro. Como tú has dicho, pues se le concede el Premio Nobel y tiene un reconocimiento internacional extraordinario, muriendo en 1965. Algunos de sus poemas pues siguen teniendo una gran importancia. Por ejemplo, el musical Cats de Lloyd Webber está basado precisamente en alguno de los poemas que él escribió sobre gatos. Entonces es una figura bastante reconocida. Bueno, y precisamente se le conoce por sus poemas y por ensayos, por las obras teatrales. Creo que, si te parece, podemos leer algunos fragmentos de sus poemas para que los televidentes puedan conocerlo un poquito mejor. Bueno, por ejemplo, de la obra por la que se le conoce muy bien, Tierra baldía, ahí voy a leer una parte del poema. Ciudad irreal. Bajo la parda niebla del amanecer invernal, una muchedumbre fluía sobre el puente de Londres. Eran tantos. Nunca hubiera yo creído que la muerte se llevara a tantos.
Exhalaban cortos, rápidos suspiros y cada hombre clavaba su mirada delante de sus pies, cuesta arriba y después calle King William abajo, hacia donde Santa María Woolnoth cuenta las horas con un repique sordo al final de la 9ª campanada. Allí encontré un conocido y le detuve gritando: «Stetson, tú que estuviste conmigo en los barcos de Miley, ¿aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín ha empezado a germinar? ¿Florecerá este año? ¿No turba su lecho la súbita escarcha? Oh, mantén lejos al perro, ese amigo del hombre, pues si no lo desenterrará de nuevo con sus uñas. Tú, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère». Y también un poema muy conocido de T.S. Eliot es Los hombres huecos. Somos los hombres huecos, los hombres rellenos de serrín que se apoyan unos contra otros con cabezas embutidas de paja. ¡Ay! Ásperas nuestras voces cuando susurramos juntos. Quedas sin sentido, como viento sobre hierba seca o el trotar de ratas sobre vidrios rotos. En los sótanos secos, contornos sin forma, sombras sin color, paralizada fuerza, ademán inmóvil. Aquellos que han cruzado con los ojos fijos al otro reino de la muerte nos recuerdan, si acaso, no como perdidas almas violentas, sino tan solo como hombres huecos, hombres rellenos de serrín. Pepe, yo he leído unos poemas, pero a ti como te gustan mucho, lo sé. ¿Qué otro poema quieres compartir con nosotros que te guste? Bueno, pues yo también me gustaría, como dices, leer algunos de sus poemas, y de entrada pues me gustaría leer de La Roca, que se llama A propósito teatral, y es una versión que hace nuestro Jorge Luis Borges de esta obra de T.S. Eliot, y dice así: Se cierne el águila en la cumbre del cielo, el cazador y la jauría cumplen su círculo. Oh revolución incesante de configuradas estrellas, oh perpetuo recurso de estaciones determinadas, oh mundo del estío y del otoño, de muerte y nacimiento, el infinito ciclo de las ideas y de los actos, infinita invención, experimento infinito. Trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio, conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia, toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. ¿Qué aspectos de su vida y de su pensamiento consideras que tienen interés para nosotros y que no han sido suficientemente tratados? Efectivamente, conocemos mucho acerca de T.S. Eliot. Por ejemplo, pues se conoce su amistad con Bertrand Russell o con Virginia Woolf o con Ezra Pound, que es un poeta que tiene una gran influencia sobre él. Estos aspectos están bastante conocidos. También, obviamente, entre nosotros pues conocemos lo que es la influencia en poetas españoles como Valente, Octavio Paz, Gil de Viedma. Son poetas españoles que han reconocido esa deuda de gratitud con respecto a la poesía de T.S. Eliot, pero como decíamos, yo me gustaría centrarme en algunos aspectos que no son tan conocidos, y me gustaría hacerlo precisamente a la luz de estos dos poemas que tú has mencionado. En primer lugar, La tierra baldía, que también se ha traducido como la tierra estéril e incluso últimamente como la tierra gastada.
Y aquí en el mismo título yo creo que encontramos pues una alusión a lo que enseñan los primeros capítulos del libro de Génesis, que precisamente por causa del pecado del ser humano, por causa de su rebelión contra Dios, pues el ser humano se encuentra en un mundo inhóspito que ha sido creado precisamente por esa oposición a la palabra de Dios. Y de alguna manera se está reflejando ese punto de vista, ¿no?, de cómo la tierra es una tierra envejecida, es una tierra moribunda por causa de nuestra propia maldad. Creo que esto es algo de lo que está reflejando Eliot, y de hecho lo remacha con una cita de Eclesiastés que podemos encontrar también aquí en este poema de la tierra baldía. En cuanto al contenido mismo de la tierra baldía, el mismo Eliot nos dice que realmente estamos ante un conjunto de imágenes rotas. Esta es la definición que él mismo incluye en su poema de cómo podemos entender realmente la visión que nos trae de la humanidad en el mismo. La idea sería como una especie de jarrón chino, que es precioso, pero que si ese jarrón chino se rompe en 1000 pedazos y encontramos esos pedazos, pues podemos haceros una idea, ¿no?, de cómo era realmente el jarrón, de su antigua gloria y belleza, pero simplemente es algo que no refleja lo que era la pieza original. En ese sentido, algunos críticos han hablado de la tierra baldía como si fuera una especie de cubismo literario, porque tiene escenas cotidianas, escenas como la que tú has leído, ¿no?, de lo que es la vida, por ejemplo, en Londres, y al mismo tiempo también contiene un montón de alusiones literarias. Se ve como T.S. Eliot es un lector, claro, tiene estudios en filosofía, en literatura, cita en varios idiomas. Entonces nos está dando esa imagen del ser humano, que es una imagen rota, ¿no?, una imagen fragmentada, que se puede ver algo de su antigua gloria en el ser humano, pero al mismo tiempo se puede ver también esa ruina que ha experimentado, en este caso Eliot nos diría, por causa de su propio pecado. En cuanto al otro poema que me gusta mucho para comunicarnos las ideas de Eliot, pues sería Los hombres huecos. Este es un poema, como ya hemos dicho, de 1925, es decir, un par de años antes de su conversión al cristianismo. Y lo que nos está comunicando Eliot por medio de este poema es que el hombre es apariencia, el hombre moderno es apariencia, pero carece de contenido. Es decir, hay una pose, pero realmente el hombre está por dentro vacío. Lo que llama la atención poderosamente de este poema es que parece que la inspiración para el mismo se encuentra en parte pues en esa novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que es una novela inquietante, tremenda, y que al mismo tiempo pues el director de cine Francis Ford Coppola pues lo incorpora a una de sus grandes obras, que es Apocalipsis Now, una obra de 1979, una película de 1979 que curiosamente recuerdo que la vi en el cine Cenjor, aquí de Alcázar San Juan, cuando yo era bastante joven, y recuerdo la impresión profunda que me causó. Y ahí se ve al coronel Kurtz, que es el protagonista, Marlon Brando, recitando nada más y nada menos que Los hombres huecos de T.S. Eliot. ¿Y qué es lo que está mostrando El corazón de las tinieblas? O busca también Coppola que se manifieste lo que dice T.S. Eliot en su poema, pues es la realidad, que es lo que se llama en la escritura la depravación total del ser humano. No es que el hombre pueda llegar a ser tan malo como pudiera serlo, sino que todas las facultades del ser humano están impregnadas por el pecado, por esa rebelión contra Dios, y es culpable a los ojos de Dios por ello. Y vemos como el hombre está atrapado por esa misma oscuridad. Vemos como el hombre es incapaz, además, de liberarse de ese estado de pecado. Y este es un aspecto que es fundamental para entender la poesía de Eliot, pero para entender también lo que podríamos llamar su conversión cristiana. Él tiene una profunda convicción de su propio pecado. Es muy distinto al hombre moderno, ¿no?, en ese sentido, porque el hombre moderno siempre le echamos la culpa a otro, ¿no? La culpa de que yo esté así de mal pues se debe a otro, a la sociedad, a las circunstancias, pero Eliot se mira a sí mismo y dice: yo soy este hombre moderno, yo soy este hombre culpable, yo soy este hombre que se ha separado voluntariamente de Dios, y sufro las consecuencias de esa separación. Y en ese sentido pues Eliot está reflejando justamente la misma enseñanza que nos trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una serie de pasajes que ilustran el estado de ánimo de Eliot, ¿no?, cuando escribe esta poesía. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 27, dice:
Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí vemos claramente en este pasaje como los más religiosos en la época de Jesús rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no vieron su propio pecado. Este es el problema, diría T.S. Eliot, que tiene la sociedad. No nos vemos pecadores delante de Dios. Pero cuando uno se ve pecador delante de Dios, pues entonces está en esas circunstancias en las que puede realmente encontrar ese perdón divino que se nos ofrece en la persona del Señor Jesucristo. En este mismo Evangelio de Lucas encontramos cómo Jesús acentúa esta misma enseñanza por medio de una de sus parábolas más famosas, que se llama la parábola del fariseo y el publicano, que dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Elios es consciente de su propio pecado, como dice aquí el Señor Jesucristo. No considera que haya nada en sí mismo que le pueda reconciliar con Dios, sino que esto tiene que venir desde fuera. Y por eso encontramos en alguno de sus poemas escritos posteriormente a su conversión, pues esta misma realidad que enseña aquí Jesucristo en los Evangelios. Ahora estoy citando de 4 cuartetos, que se considera también una de sus grandes obras, y dice así: la única sabiduría que podemos esperar adquirir es la sabiduría de la humildad. La humildad no tiene fin. Y aquí Eliot pues está también haciéndose eco pues, de la sabiduría de pensadores de la Iglesia, como por ejemplo Agustín de Hipona, que dijo que el camino a la verdad el primer camino a la verdad es la humildad. El segundo camino a la verdad es la humildad, y el tercer camino a la verdad es la humildad de reconocer, en este caso, nuestro pecado, nuestra pequeñez delante de Dios, y que necesitamos acudir a Él para que Él nos enseñe, para que Él nos encamine en la vida. Pero también en los 4 cuartetos hay otras estrofas que me llaman poderosamente la atención y que voy a leer ahora también. Dice así Eliot: el cirujano herido emplea el metal que cuestiona la parte desordenada. Debajo de las manos sangrantes sentimos la afilada compasión del arte del sanador, que resuelve el enigma de la fiebre. Nuestra única salud es la enfermedad. Si obedecemos al moribundo enfermero, cuyo cuidado constante no es agradar, sino recordar la maldición nuestra y de Adán, y que para ser restaurados, nuestra enfermedad debe empeorar. Camino de vuelta a Dios pasa, por tanto, por ese reconocimiento de nuestra enfermedad, de nuestro pecado, de nuestro estado de rebelión delante de Él, porque es así como nosotros podemos encontrar realmente el camino de salvación que se nos ofrece en Jesucristo. Ese sería el resumen que podríamos hacer de esa realidad de la que habla Eliot aquí. Entonces, ¿su conversión cómo fue? Porque vemos que tiene esta profunda convicción de pecado que has mencionado. Desde esta perspectiva, ¿cómo fue su conversión exactamente?
Sí, es muy curioso porque podemos realmente trazar esa conversión. Él hace una afirmación pública en 1927 pues de esa conversión al cristianismo. Y entonces, cuando miramos los escritos de esa misma época, pues uno puede entender que son esa explicación, ¿no? de esa conversión. Como ya he dicho, pues tenemos esa convicción profunda de pecado, de su culpa delante de Dios, pero ¿cuál sería el remedio? De alguna manera pues lo atisba ya en lo que hemos estado mencionando, pero hay un ensayo que a mí me gusta mucho, que es en honor a Lancelot Andrewes. Lancelot Andrewes fue un gran prosista y un gran predicador protestante en la Inglaterra isabelina, y le gustaba mucho a Eliot la manera en que escribía Lancelot Andrewes, y le gustaba leer estos sermones de Lancelot Andrewes, y hay uno de ellos que le gustó particularmente, que estaba basado precisamente en otras palabras de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en este caso en el capítulo 2, y en ese anuncio de buenas noticias que hacen los ángeles cuando nació el Señor Jesucristo, cuando dicen Lucas capítulo 2 y versículos 10 y 11, pero el ángel les dijo, se refiere a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y lo que hace Lancelot Andrewes es reflexionar, predicar sobre estas palabras, ¿no? de los ángeles, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y nos menciona cómo muchas veces acudimos a Dios para que nos salve de muchas circunstancias adversas en la vida. Esto está bien, dice Lancelot Andrewes, pero también tenemos que darnos cuenta de que Jesucristo ha venido a salvarnos de aquello que no podemos nosotros salvarnos, que es de la culpa de nuestro pecado y de las consecuencias eternas que tiene nuestro pecado, esa eterna separación de Dios por causa del mismo, y que esto solo lo puede hacer la persona del Señor Jesucristo, que aquí se nos define como un niño que ha nacido, como un hijo, dirá el profeta también Isaías, que nos es dado. Es decir, la salvación está en Dios mismo, pero en un Dios que se acerca a nosotros hasta el punto de hacerse uno como nosotros, aunque nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún pecado. Uno que estuvo dispuesto a nacer, pero a nacer para morir, para ir a una cruz y llevar allí sobre sí mismo las consecuencias de nuestro pecado. Y en ese sentido pues cobran pues actualidad, ¿no? las palabras, ¿no? en lo que está diciendo, con las que Jesús es referido por T.S. Eliot en los 4 cuartetos, cuando ha dicho ese cirujano herido, o esa mano sangrante, o ese sanador, o ese enfermero. Entonces Eliot es consciente de que realmente es Jesucristo, aquel que murió, que dio su sangre en la cruz, el único que le puede salvar. Y ese es el gran testimonio cristiano que tiene T.S. Eliot. Y también podemos registrar, y esto es muy importante para él, la influencia que tuvo otro gran poeta inglés que se llamó George Herbert. Este era un pastor de almas. Herbert pues se considera pues de los poetas ingleses más conocidos y apreciados. En el caso de Eliot, él realmente pues, se puede apreciar en su propia poesía como tiene una gran influencia de Herbert. Y Herbert es un hombre, es un pastor en un pueblecito rural de Inglaterra, no tiene una gran influencia externa aparentemente, pero centra a las personas que vienen a su iglesia pues en la persona de Jesucristo y en la redención que hay en Cristo Jesús y en lo que significa caminar con Cristo Jesús en todo momento de nuestra vida. Por tanto, esta sería la conversión de T.S. Eliot. Tiene que ver con la persona de Jesucristo como aquel que nos ha sido dada y como la persona de Jesucristo que murió en una cruz para perdonarnos. Esta es la única solución a ese problema del pecado que tenemos. Está la oscuridad, ¿no? de las tinieblas, que solamente Jesucristo puede disipar esas tinieblas, solamente Jesucristo, que es la luz del mundo, puede llevarnos a esa salvación. Y entonces, ya casi pues nos lo has mencionado, pero las más evidencias sobre la conversión de Eliot, pues me imagino que en su obra, seguimos mencionando su obra, porque él refleja en su obra pues todo
todo su pensamiento y su forma de ver la vida. Efectivamente, como decía antes, realmente cuando uno analiza pues sus poemas y sus ensayos desde ese momento, desde ese año 1927, pues uno puede ver realmente esa gran influencia. Y hay una serie de poemas, aparte de los 4 cuartetos, él también tiene un poema que se llama, curiosamente, Miércoles de ceniza, y en este dice así: enséñanos a estar sentados quietos, incluso entre estas rocas, nuestra paz en su voluntad. No me consientas quedar separado y llegue hasta ti mi clamor. Estas palabras, nuestra paz en su voluntad, las ha tomado de Dante, de la Divina Comedia, de lo que es la última parte de la Divina Comedia, que es el paraíso, y están expresando el hecho de que cuando uno se vuelve a Dios, pues encuentra un descanso en Dios mismo, en la voluntad de Dios para su vida. Por naturaleza, pues somos personas que no encontramos esa satisfacción en nada de este mundo. Esto es lo que quiere también reflejar con su poesía T.S. Eliot, pero cuando vamos a la Escritura, cuando encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida, pues esto trae una paz y un reposo y un sosiego a nosotros. Y también es curioso que la otra evidencia de la conversión sería que él realmente quedó deslumbrado por la misma gloria de Dios, por ese perdón que se nos ofrece. Esto es algo que también aparece con mucha claridad en declaraciones que él hace. Por ejemplo, en una de las revistas que él escribía, pues afirmó que el fin principal del hombre era glorificar a Dios. Esto está haciendo referencia, curiosamente, a uno de esos grandes catecismos que enseñan la fe evangélica, que es el Catecismo de Westminster, que dice en su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la contestación es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar o gozar de él para siempre. Esto es lo que está en el corazón de Eliot, y vemos cómo hay realmente ese venir y quedar impresionado por esa gloria de Dios. En ese sentido, pues también me recuerda otro pasaje bíblico, en este caso en el libro de los Salmos, que es el Salmo 46, y allí en el Salmo 46, en los versículos 10 y 11, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces vemos cómo hay realmente esa posición, ¿no?, de serenidad frente a Dios, y poder reflexionar, poder meditar sobre esa gloria de Dios que finalmente, pues nos está diciendo Eliot, que se encuentra en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otro poema de La Roca, otro a propósito teatral, que me gustaría también leer, y que pues está reflejando esta evidencia de su conversión, y está tomado como digo, de la piedra. Te damos gracias a ti, que nos has movido a edificar, a encontrar, a formar en la punta de los dedos y los rayos de nuestros ojos, y cuando hayamos edificado un altar a la luz invisible, quizá podamos poner en ella las lucecitas para las que se hizo nuestra visión corporal. Y te damos gracias de que la tiniebla nos recuerde la luz. Oh luz invisible, te damos gracias por tu gran gloria. Como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y solamente dejaros, porque ya lo hemos dicho todo sobre el personaje, sobre su conversión, un texto muy bonito que habla sobre la luz, sobre que solo Jesucristo puede saciar nuestra sed y puede llenar nuestro vacío espiritual. Él dice que es la luz del mundo, y en Juan 8, pero hay un texto muy bonito en el Salmo 36 que me gustaría dejaros. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y nada más, invitaros de nuevo
a nuestras reuniones donde la exposición de la palabra es el centro. Los domingos a las 11:30 de la mañana para adultos y para niños y a las 6 de la tarde. Si no tenéis una Biblia, os la podemos proporcionar aquí en la iglesia, os animamos a leerla. Y si queréis conocer acerca de otras reuniones, de otras actividades, podéis consultar nuestra página web iglesiadealcázar.es. También, si queréis mirar algunos de los vídeos que han sido ya emitidos, podéis hacerlo en nuestro blog, tiempodesperanzatv.blogspot.com.es. Y sin más, gracias por estar de nuevo con nosotros compartiendo este espacio y os invitamos a próximos programas de Tiempo de Esperanza.